Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean ustedes, chicos del primer año de educación secundaria. El día de hoy vamos a iniciar nuestro tercer trimestre, el último de este año 2020. Vamos a iniciar nuestra clase con la siguiente diapositiva. ¿Qué signo hace falta en el siguiente texto? A ver, tenemos el texto que dice, tiene un encabezado, querido tío. No hay nada después. Debajo hay un espacio de un renglón y todavía debajo continúa, dice, te escribo esta carta para contarte que mis hermanos están practicando 5 deportes: patinaje, ciclismo, fútbol, básquet y atletismo. Si leemos de esta forma, el texto no tendría propiedad, no tendría coherencia. Entonces, ¿qué necesita el texto para recién tenerlo? Pues déjame decirte que en el texto anterior notamos que hace falta dos signos de puntuación. Y en ambos casos, el signo que está faltando es los dos puntos. En un documento como el que aparentemente describe a este tipo de texto, esto de acá es una carta. Entonces, cuando tú dices querido tío, es un encabezamiento, es un saludo, es al querido tío a quien tú le estás dirigiendo esta carta. Entonces, tienes que utilizar los dos puntos después de querido tío. En este caso no lo había. Habría que colocar dos puntos después de querido tío. Vamos a usar la pluma para poder colocar los dos puntos después de querido. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí la carta está recobrando un sentido completo. Te escribo esta carta para contarte que mis hermanos están practicando 5 deportes. Acá tienes que colocar los dos puntos también, porque después de esto vas a enumerar cuáles son esos 5 deportes, vas a contarle de qué tratan esos deportes, ¿no? En este caso, basta con anunciar los deportes. Has colocado los dos puntos y entonces después dices patinaje, coma, ciclismo, coma, fútbol, coma, básquet y atletismo. Ahí están los 5 deportes que tú anunciaste. De esta forma, joven y señorita, es fácil deducir. ¿Qué tema hablaremos el día de hoy en nuestra clase? El uso de los dos puntos. Así es. Para el uso de los dos puntos, tú debes recordar lo siguiente. Existen reglas, así es. Existen reglas. No vamos a usar los dos puntos cuando se nos dé la gana, no. Tienes que recordar algunas reglas, algunos casos. ¿Cuándo utilizas los dos puntos? Caso número 1. Cuando se presenta una enumeración con carácter explicativo. Ujú, así es. Primer caso, entonces, vas a usar los dos puntos cuando se trate de una enumeración de carácter explicativo. Por ejemplo, el Perú es maravilloso. Ya, dos puntos. Tiene un buen clima, coma, excelentes playas y una exquisita gastronomía. Ahí está. La numeración o la enumeración viene después de los dos puntos. Estos dos puntos van a explicar por qué has dicho que el Perú es maravilloso. Primera característica o descripción, segunda característica o descripción y la tercera característica o descripción. Entonces, vas a usar los dos puntos en una enumeración con carácter explicativo. Caso número 2, cuando finaliza una enumeración para introducir una idea general. Limpias, seguras y tranquilas. Así deben ser todas las ciudades del mundo. Por ejemplo, mentalmente yo te puedo decir, responsable, estudioso y hacendoso. Dos puntos. Son los estudiantes del Colegio San José. ¿Te das cuenta? En este caso, la enumeración la encontramos al inicio. Y al término de todas esas enumeraciones que hemos dado, vamos a colocar los dos puntos y vamos a dar el concepto general, la idea general. Ahí también entonces se utilizan los dos puntos. Caso número 3. Cuando se incluyen citas o frases textuales y la cita debe ir entre comillas y empezar con ellos. Ejemplo, ante la discusión, coma, el profesor dijo, entre comillas,
Vamos a decir sus palabras. Recuerden que deben ser tolerantes. En este caso, joven y señorita, vamos a colocar los 2 puntos para anticipar que a continuación se viene una frase o cita textual. En este caso se trata de una frase. Otro ejemplo. El profesor Elvis expresó 2 puntos. Si quieren aprobar, tendrán que estudiar. Ahí está. Entonces, joven y señorita, cuando se trata de una cita o frase textual, tienes que utilizar los 2 puntos. Y después abres comillas e inicias con mayúscula. Caso número 4. Cuando se presenta una relación causa-efecto, una conclusión, una consecuencia o un resumen. Ejemplos. Salió apurado, 2 puntos, iba a llegar tarde. Causa y efecto. ¿Por qué uno sale apurado? Porque se te hizo tarde. Bueno, entonces en este caso tenemos una causa y el efecto. ¿Ya? Si sales tarde, llegarás apurado. Si sales apurado, llegarás tarde. Aquí utilizan los 2 puntos. Había colas y gritos. 2 puntos. Era un caos. Conclusión. Esta es unidad de conclusión. Había colas y gritos. Concluyes diciendo, era un caos. Siguiente. Perdió el trabajo. 2 puntos. Lo despidieron. En este caso tenemos una consecuencia, ¿no? O una conclusión. ¿Por qué uno pierde el trabajo? Generalmente porque a uno lo despide. Entonces podemos decir que es una conclusión o que es una consecuencia. Joven y señorita, este es el caso número 4. Entonces, si pasamos al último caso del uso de los 2 puntos. Caso número 5, se emplean tras las fórmulas de saludo en el encabezamiento de cartas y documentos. Muy señor mío, 2 puntos. Le agradeceré que en el plazo más breve posible, puntos suspensivos, porque la carta o el enunciado continúa. Pero vamos a detenernos. Los 2 puntos se han usado después del encabezado, después de esa persona a la que tú le estás dirigiendo esta carta o este documento. Entonces, recuerda, tenemos 5 casos para el uso de los 2 puntos. 5. Repasa una y otra vez cada uno de los casos y sé que vas a estar preparado para cuando desarrollemos los ejercicios, porque a continuación vienen los ejercicios. Lea los siguientes enunciados y aplique el uso de los 2 puntos. Número 1. Vamos a usar la pluma para esto. Número 1. Señor presidente, tenemos el honor de invitarlo a cena de despedida del profesor Lobo. Joven y señorita, vas a colocar los 2 puntos después de señor presidente. Aparentemente esto es una carta, ¿no? Es una carta de invitación. Por lo tanto, vas a usar los 2 puntos después de señor presidente, porque señor presidente es el vocativo. Número 2. Baudelaire dijo. Acá tienes que colocar los 2 puntos. ¿Por qué? Ya tú me vas a decir seguramente, estás pensando, se trata de una cita o frase textual. En este caso, se trata de una frase textual o cita textual. Esa necesidad de olvidar su yo en la carne extraña es lo que el hombre llama notablemente necesidad. Ahí tienes los 2 puntos. Esto es una cita textual. Número 3. Se ha quedado sin recursos económicos para mantener la empresa. 2 puntos. Este 2 puntos significa un por lo tanto. Se ha quedado sin recursos económicos para mantener la empresa, por lo tanto, no podrá continuar con ella. En este caso, joven y señorita, tenemos una causa-efecto, relación de causa-efecto. Ahí también se usaba los 2 puntos, habíamos dicho. 4. Se necesita terminar el trabajo monográfico. 2 puntos. Acá tiene que ir 2 puntos.
no tendrá clases hasta dentro de 2 semanas. Entonces, no necesita terminar el trabajo monográfico, por lo tanto, no tendrá clases hasta dentro de 2 semanas. En este caso tenemos una relación de consecuencia. También era, creo que la cuarta regla de las que hemos manifestado. Y el ejemplo número 5 dice, o el ejercicio número 5, la conferencia me interesó, 2 puntos, porque trataba acerca de los problemas de la realidad nacional. Aquí tenemos una conclusión, idea de conclusión. Me interesó la conferencia porque trataba acerca de los problemas de la realidad nacional. Eso es conclusión, idea de conclusión. Ahora vamos a pasar al uso de los puntos suspensivos. También aquí hay reglas, joven y señorita. La primera regla que tú debes recordar es en el caso número 1. Los puntos suspensivos expresan duda, temor o vacilación. Cuando tú, por ejemplo, dices este elemento, ¿no? Esta muletilla, cuando no recuerdas algo y dices, te pones a pensar, a tratar de recordar. Ya, déjame decirte que esa muletilla es muestra de una vacilación, de una duda que tú tienes y no estás seguro si decirlo o no. Aquí vas a usar los puntos suspensivos. ¿Ya? Ahí, ese vacío se tiene que representar con los puntos suspensivos. Creo que sí. Otra vez, ¿te das cuenta? En este caso, los puntos suspensivos expresan duda, temor, vacilación. Ejemplo del caso ahora número 2. No, caso número 2. Vas a usar los puntos suspensivos para generar suspenso o expectativas sobre algo. Si te dijera lo que sé, en ese caso estás generando suspenso, expectativa a la otra persona de que le cuentes o le sigas contando ese algo. Otro ejemplo. Con 10.000 votos, el ganador es... Puntos suspensivos. Suenan los sonidos de suspenso. En este caso, joven y señorita, estás utilizando los puntos suspensivos para generar suspenso o expectativa. Caso número 3. Para indicar interrupción intencionada en un refrán o en una frase que no se completa por ser ya conocido su final. Por ejemplo, el que mucho abarca, puntos suspensivos. Ya todos sabemos qué sigue. Entonces tú decides cortar, interrumpir ese dicho popular y colocas los puntos suspensivos. Siguiente, a caballo regalado, puntos suspensivos. Listo. Entonces, estás cortando esos dichos populares usando los puntos suspensivos. Caso número 4, cuando se interrumpe una información de forma intencional. Por ejemplo, pienso ir aunque... Puntos suspensivos. Interrumpes. En la otra persona le generarás expectativa, pero ya interrumpiste la información, el texto. Olvídalo, sí voy. Iré a visitarte, pero ojalá que no esté ella. Ahí está. Caso número 5. En enumeraciones abiertas o incompletas, equivalente a la palabra etcétera. Ejemplo, compró toda clase de frutas. 2 puntos. Naranjas, manzanas, ciruelas, puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos significan que hay más frutas. En ese caso no se han enunciado, simplemente equivale esos puntos suspensivos a un etcétera. Todos asistieron a la reunión. 2 puntos. El peruano, coma, el brasileño, coma, el mexicano, coma, puntos suspensivos.
seguramente más personas de distintas nacionalidades. Esos puntos suspensivos significan etcétera. Caso número 6. Entre corchetes, para indicar que se ha omitido una parte de la reproducción textual de un libro. ¿Aparentar? No, señora, yo no sé aparentar, ni el color negro de ese manto, ni el traje acostumbrado en solemnes ritos. Y el texto continúa, pero yo he decidido usar los puntos suspensivos y colocarlo dentro de corchetes para indicarte justamente eso, que el texto continúa. Estoy omitiendo todo el texto usando los puntos suspensivos. Caso número 7. Una palabra malsonante o groserías. Mucho cuidado. ¿Ya? Aquí también se utilizan los puntos suspensivos. Por ejemplo, por mí se pueden ir a la... Puntos suspensivos. Uso los puntos suspensivos para detenerme y no anunciar esa palabra grosera, esa palabra malsonante. Y cuando gritas de emoción, ¡qué golazo! Carambolas. En ese caso, estás usando los puntos suspensivos para no terminar y mencionar esa palabra malsonante o grosera. Caso número 8, para indicar que para indicar el título de una obra literaria. Por ejemplo, Florentino es el protagonista de la novela ya citada, El amor en tiempos, puntos suspensivos, de García Márquez. Sabemos que el título de la novela es El amor en tiempos del cólera. Entonces, en este caso, no he dicho todo el título, he cortado el título y he usado para ese entrecortamiento los puntos suspensivos. Joven y señorita, 8 casos de los usos del uso de los puntos suspensivos que tú debes saber. Vamos ahora a los ejercicios. Escribe los puntos suspensivos según lo requiera en cada caso. No acuses a Carlos de cobarde. Tú mismo, a veces, en este caso, vamos a colocar los puntos suspensivos después de a veces. Y los puntos suspensivos, jóvenes, solamente son 3. No puedes colocar más ni menos. Son 3 puntos suspensivos. Algunas veces he visto en los cuadernos 4 puntos suspensivos. Esos no son puntos suspensivos. ¿Qué puntos serán? No se sabe. No lo han descubierto hasta ahora. Son 3 nada más. Después de mucho pensar, acá, duda, vacilación. Después de mucho pensar, puntos suspensivos. Ahí está. ¿No? Muy bien. No quise aceptar su regalo. Leemos en el libro de ortografía. El punto es una pausa. Puntos suspensivos. Admiro a los grandes escritores como Cervantes, Góngora. Y aquí el punto suspensivo lo vas a usar como un etcétera. Desde el tren pudo ver pinos, castaños, robles, puntos suspensivos que equivalen a etcétera. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Pero he decidido cortar este dicho popular usando los puntos suspensivos. Ya era la hora del concierto y aquí van los puntos suspensivos. Y estaríamos unas 20 personas. Joven y señorita, hemos terminado el desarrollo de estos pocos ejercicios. Recuerda que más tarde nos encontraremos para poder trabajar más ejercicios, en este caso ya de tu libro de actividades, páginas 160, 161, 162, 163. ¿Ya? Bien, vamos a esperar entonces el momento de asesoría y te agradezco por tu atención. Muchas gracias, hasta la próxima.